esta ocasión vamos con el tema del potencial eléctrico. Vamos a querer encontrar el potencial eléctrico de un anillo cargado uniformemente, aplicando el concepto de potencial eléctrico debido a una distribución continua de carga. Al final de esta clase vamos a ver una expresión matemática que nos va a permitir llegar, partiendo del potencial eléctrico, a expresiones algebraicas de campo eléctrico. Lo vamos a ver al final. Aquí tenemos un anillo cargado con una carga total Q y el anillo tiene un radio A. Vamos a contestar esta pregunta que dice así: encontrar una expresión para el potencial eléctrico en un punto P localizado sobre un eje perpendicular que pasa por el centro del anillo de radio A y carga total Q. Aquí tenemos el eje que pasa justamente sobre el centro del anillo. Ahí está el punto P donde vamos a colocar una carga de prueba y la distancia X del centro del anillo hasta el punto P. Y vamos a tomar desde este punto una diferencial de carga, en este caso, pues, y proyectamos hasta el punto P, donde evaluamos potencial eléctrico. Esa distancia, pues ya la conocemos, es una distancia R, se nos forma un triángulo rectángulo, y esa distancia por Pitágoras va a ser igual a la raíz cuadrada de x cuadrado más a cuadrado, que son los catetos. Y vamos a utilizar el potencial eléctrico debido a una distribución continua de carga que tiene esta expresión algebraica: potencial V igual a 1 sobre 4 pi epsilon sub 0, que es la constante de Coulomb, por la integral de dq sobre la distancia r. En el siguiente paso, pues el potencial va a ser igual a 1 sobre 4 pi epsilon sub 0 integral de dq sobre esa distancia r, que aquí la tenemos, hasta donde evaluamos potencial eléctrico, que sería igual a la raíz cuadrada de x cuadrado más a cuadrado. ¿Qué pasa con esa distancia? Podemos ver el anillo y cualquier porción que tomemos sobre el anillo hasta donde evaluamos potencial eléctrico, esa distancia es constante. Entonces, si es constante, todo este término que tenemos aquí va a salir de la integral. Todo este término que tenemos aquí sale de la integral. En el siguiente paso, el potencial de ese anillo va a ser igual a 1 sobre 4 pi epsilon sub 0 multiplicado por raíz cuadrada de x cuadrado más a cuadrado por la integral de dq. Nos queda una integral inmediata y esa integral pues sería q. Entonces este sería el potencial eléctrico de un anillo cargado. El potencial V es igual a 1 sobre 4 pi epsilon sub 0 por la carga q dividido entre la raíz cuadrada de x cuadrado más a cuadrado. Y aquí llegamos al potencial eléctrico debido a un anillo cargado uniformemente. Vamos ahora a verificar lo que al inicio se dijo. Aquí tenemos la expresión algebraica de potencial eléctrico de un anillo cargado uniformemente, y dice ahí la teoría que nosotros podemos encontrar campos eléctricos a partir del potencial eléctrico. ¿Cómo? Derivando parcialmente. Dice la teoría que si derivamos parcialmente y tomamos ese negativo de la derivada parcial del potencial eléctrico con respecto al eje X, o la derivada parcial con respecto a X, vamos a encontrar campo eléctrico en la dirección X. Si derivamos parcialmente tomando el negativo del potencial eléctrico con respecto a la derivada parcial de la variable y, vamos a encontrar campo eléctrico en esa dirección. Y si derivamos parcialmente el potencial eléctrico tomando el negativo de esa derivada parcial con respecto a la coordenada z, vamos a encontrar campo eléctrico en la dirección z. Entonces esto dice la teoría. Vamos a verificar si derivando parcialmente esta expresión algebraica de potencial eléctrico llegamos al concepto de, o a la expresión algebraica de campo eléctrico debido a un anillo cargado. Si recordamos, en la clase número 4 llegamos por métodos de integración a expresiones de campo eléctrico debido a un anillo cargado. Este sería solamente un recordatorio porque a esto tenemos que llegar. Entonces vamos a derivar parcialmente
en esta dirección, porque la expresión que tenemos está en función de X. Entonces vamos a derivar parcialmente ese potencial eléctrico tomando ese negativo con respecto a la derivada parcial de X. Nos quedaría así: campo eléctrico va a ser igual al negativo de la derivada parcial del potencial eléctrico, que aquí lo tenemos, 1 sobre 4πx en uso 0, la carga Q entre la raíz cuadrada de x cuadrado más a cuadrado. Antes de derivar parcialmente, pues ya sabemos que los demás términos se convierten en constantes si vamos a derivar con respecto a x. Pero antes de derivar este término de raíz cuadrada de x cuadrado más a cuadrado, lo vamos a convertir así: de factor de x cuadrado más a cuadrado elevado a lo medio. En vez del radical, pues lo colocamos elevado a lo medio. De ahí lo demás lo copiamos igual. El siguiente paso, pues vamos a pasar todo este término de x cuadrado más a cuadrado elevado a lo medio al numerador para que el exponente pues sea negativo. Nos quedaría así: campo eléctrico va a ser igual a menos la derivada parcial del potencial eléctrico con respecto a la derivada parcial de x de la carga Q entre 4πx en uso 0, factor de x cuadrado más a cuadrado elevado a la menos un medio. Ahora sí vamos a derivar parcialmente con respecto a x. Este término es constante, se deriva de 0, y vamos a derivar solamente este término aplicando pues la regla de la cadena. Su derivada parcial nos quedaría así: campo eléctrico va a ser igual al negativo factor de Q entre 4πx en uso 0, que es constante. Derivamos este término, este menos un medio pasa a multiplicar menos un medio por, copiamos todo este término que tenemos aquí, x cuadrado más a cuadrado elevado a la menos un medio menos 1, aplicando el algoritmo, por la derivada de todo este término de x cuadrado más a cuadrado. La derivada de x cuadrado es 2x y la derivada de a cuadrado es 0 porque es constante, y aquí derivamos parcialmente. El siguiente paso, pues vamos a simplificar. Nos quedaría así: campo eléctrico va a ser igual que este menos que tenemos aquí con el menos de un medio que se hace más. Nos quedaría campo eléctrico igual a Q entre 4πx en uso 0, un medio por x cuadrado más a cuadrado elevado a la menos un medio menos 1 es menos 3 medios por 2x. Este 2 pues lo eliminamos con este 2, y en el siguiente paso nos quedaría así: campo eléctrico va a ser igual a la carga Q dividido entre 4πx en uso 0 por factor de x cuadrado más a cuadrado elevado a la menos 3 medios por x. El siguiente paso, pues vamos a pasar este término de x cuadrado más a cuadrado elevado a la menos 3 medios con exponente positivo, lo vamos a mandar al denominador. Nos quedaría así: campo eléctrico va a ser igual a la carga Q por la distancia x entre 4πx en uso 0 por x cuadrado más a cuadrado elevado a la 3 medios positivos, y ahí llegamos a el campo eléctrico debido a un anillo cargado. Y aquí podemos verificar que derivando parcialmente el potencial eléctrico podemos llegar a expresiones de campo eléctrico tomando el negativo de esa derivada parcial, donde en la clase número 4 pues la carga Q era minúscula, que estamos trabajando con Q mayúscula, pero es lo mismo. La distancia donde evaluábamos campo eléctrico era Z, aquí es la distancia X, pero es lo mismo. Utilizamos en la clase 4 el radio de ese anillo R mayúscula, aquí viene siendo la letra A. Bueno, esperando que se haya comprendido lo que hemos hecho con respecto al potencial eléctrico, cómo encontramos ese potencial eléctrico debido a un anillo cargado, cómo utilizamos la herramienta matemática, específicamente la derivada parcial tomando el negativo del potencial eléctrico para llegar a expresiones de campo eléctrico, esperando que se haya comprendido y que también sea de utilidad. Saludos y bendiciones.